Ahí sí. Bueno, ahí está, Recoren. Bueno, vieron que, no sé si habrán estado observando, ¿no? En estos libros que ya están terminando, que el Antiguo Testamento no es homogéneo. ¿Eh? Después del Nuevo ya vamos a hablar, pero el Antiguo, que nos ocupa ahora, no tiene una voz uniforme, sino que encontramos distintas teologías en diálogo, para decir en diálogo, pero a veces están en tensión, más bien, y con distintos matices, todas esas voces conviviendo. ¿M? Hay un biblista Brueggemann, que es americano, que dice que, insiste él en la idea que en el Antiguo Testamento hay testimonios en disputa. ¿M? O sea, miren cómo reconoce, no están en diálogo, sino están en tensión un poquito, ¿no? Y algunos leen esto, estas tensiones, como contradicciones o voces encontradas, pero como un camino de revelación progresiva. O sea, como que son diferentes momentos de revelación, ¿no? Otros también dicen que, bueno, pues son expresión de distintos grupos sociales, con distintos intereses, con necesidades distintas, entonces que generan corrientes distintas o que al interior de donde se va elaborando estos textos hay estas comunidades, hay crisis, ¿m? Y preguntas atrás de la comunidad. Por eso cuando aparece algo, uno tiene que preguntarse, ¿y acá a qué está respondiendo esto? ¿Qué hay atrás que manifiestan esto, ¿no? Entonces se generan voces distintas, miradas distintas, búsquedas distintas, ¿m? De acuerdo a las preguntas, de acuerdo a las crisis, de acuerdo a los intereses de la comunidad, y respuestas distintas, y que a veces son contrapuestas, justamente porque varían las preguntas, ¿no? Y varían las situaciones. Pero uno dice, ¿por qué no las dejaron todas igualitas? Porque si no es al final, viste que a veces uno dice, pero ¿cuál es la verdad? Cosa que no pasa por ahí. La verdad, como dice Dave Verbun, es para nuestra salvación. O sea, no hay una cosa que... Está bueno que hayan conservado todas estas distintas tradiciones, discusiones, estas voces del pueblo, ¿no? Que es lo que manifiestan los textos y sin necesidad de forzar por armonizarlas, sino más bien dejando abierto el tema, ¿eh? En tensión, sin necesidad de resolverlo, porque en realidad no es un problema a resolver, es la riqueza de las comunidades atrás de esos textos, las búsquedas, las respuestas que se dieron para la fidelidad. ¿M? Y estas distintas corrientes, ¿no? Realmente responden a corrientes teológicas reales que reflejan estos procesos históricos que decíamos, o debates comunitarios adentro del pueblo. Entonces, expresan una riqueza enorme. Y mejor que no las armonizaron como hacemos las catequistas, que en Navidad lo ponemos Mateo y Lucas todos juntos, entonces están los pastores, los reyes magos, todos juntos. Y no, cada teología tiene su camino, ¿no? Y sus textos. Bueno, bueno, y una de estas tensiones justamente se expresan en esta oposición entre el particularismo exclusivista y cerrado y la perspectiva universalista abierta. Y estas dos tensiones, estas dos perspectivas, conviven generalmente en los textos más tardíos. Algunos de estos textos figuran en la literatura profética, que ya hemos visto, en Deutero Isaías, ¿no? También en la sapiencial, con los proverbios, sabiduría, con Job, ahora vamos a ver un poquitito. Y también en la narrativa didáctica, como Ruth, como Jonás, como Tobías, además de otros, ¿eh? Y esto expresan con matices y desde diferentes acentos esta perspectiva universalista, a partir de la idea que Dios no actúa solo en relación a Israel, sino que respecto a toda la humanidad, ¿eh? Dios es el creador de todos los pueblos. ¿M? Y esto trasciende las fronteras.
Entonces, vamos a ver ahora en textos sapienciales, que me parece que es lo último que vimos la otra vez, ¿no? Sí, con vos, Pablo. El horizonte, y lo hablamos esto, me acuerdo, el horizonte universalista, porque en lo profético, lo sapiencial y en lo narrativo, didáctico, se expresa de diferente forma. En lo sapiencial se expresa este universalismo en el que se habla de realidades humanas comunes, ¿eh? La justicia, el sufrimiento, la búsqueda de sentido. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Esto pasa en todas las comunidades, en todos los tiempos, va a seguir pasando y la gente se va preguntando por el sufrimiento, por la justicia y todas estas cuestiones que hacen a la ética humana, ¿eh? Y son universales. Y esto se llamaría un universalismo antropológico, ¿eh? Son preguntas humanas universales de todos los tiempos. En los textos proféticos, por ejemplo, en el Deutero Isaías, acuérdense esta, miren, Dios es el Señor de todas las naciones. Todos los pueblos están llamados al juicio, a la salvación y a la bendición. Vieron que ahí el universalismo se expresa a través de otra forma. Israel, primacía, pero está para todos los pueblos la bendición y la luz y el juicio, ¿no? Y también la salvación. Y en la narrativa didáctica, que es la que con Ruth vamos a incursionar, este universalismo, miren, se expresa de diferente forma. También si tienen en cuenta Jonás, ¿no? A través de las vicisitudes dramáticas, de las cosas que le está pasando a un personaje en especial, que está orientado a promover una actitud determinada. En este caso de Ruth, vamos a ver, romper con ese particularismo que expresaba digamos, la teología oficial israelita, ¿eh? Después del exilio, y proponer una apertura y una integración de los paganos, cosa que para la teología oficial es sacrilegio porque el tema de la pureza nos contamina. Entonces quedó claro, ¿no? Que el universalismo se expresa de diferentes formas. Y en este que vamos a tratar es de esto de este universalismo a través de esta cuestión, esto que le ha pasado a un personaje. Entonces el particularismo se centra entonces en esta afirmación de que Dios es el Señor del pueblo de la alianza. Miren, en exclusividad. La identidad religiosa, cultural y nacionalista debe ser preservada, así como a cara de perro, ¿eh? ¿Mm? Así como también la separación estricta de todo lo que sea extranjero, para evitar esto, ¿no? El riesgo de contaminación, de dominación extranjera, de asimilación cultural. Esto pasó mucho en el exilio y en el posexilio, ¿no? Porque quieren defender fronteras identitarias. Acuérdense, bueno, vamos a ver, acuérdense que cuando vuelven del exilio tienen que volver a decir quiénes somos, ¿eh? ¿Qué somos? Bueno, y entre ambos, el universalismo y el particularismo, no hay como una dicotomía simple, ¿no? Hay matices, hay grises, hay equilibrios. El Dios de Israel es creador de todo, de toda la humanidad. Israel mantiene su identidad, su primacía, pero está llamada a ser luz de las naciones, luz para otros pueblos, que puedan participar también de la bendición de Dios. Entonces vieron que no es tan cerrado. O sea, esto también mucho lo expresa Isaías, ahora lo vamos a ver, ¿no? Está bien, somos el pueblo elegido, pero estamos llamados a un servicio, a hacer luz, no decir, viste, handoff y ustedes afuera, nosotros adentro. Bueno, vamos a hablar entonces de los dos libros más paradigmáticos de esta corriente de narrativa didáctica universalista son Ruth y Jonás. Jonás es hermoso, hermoso, pero Ruth es Ruth. Ruth es Ruth, ¿no? Y estos dos expresan especialmente esta perspectiva universalista de la que estamos hablando. Y tanto
los dos, ¿no? Tanto Ruth y Jonás, son, dice un autor, que son dos libros amables en una época poco amable, la época del posexilio. ¿M? Acuérdense que siempre vamos a hablar, vieron que siempre se habla de los 70 y del exilio y el posexilio. Bueno, son hitos en la vida de Israel, que parecen novelitas ingenuas, son bichas, parecen, pero son profundas y son desafiantes y son de resistencia. ¿M? Porque fíjense, después de 50 años de exilio, acuérdense, cuando ya vuelven, el persa Ciro, que vence a Babilonia, autoriza el retorno de los deportados. Todo un desafío. ¿M? Reconstruir sobre ruinas. Hay hambre, hay mezcolanza, sincretismo religioso, nacionalista, cultural. Por eso el posexilio, dicen, es una época poco amable, porque hay que reconstruir de todo, porque hay un bolonqui terrible. Y los dos únicos libros que especialmente hablan sobre esa época son el libro de Esdras, que era el escriba que estaba encargado de la reforma religiosa y cultural, y del culto, no cultural, y del culto, y Nehemías, que era el gobernador que tenía a su cargo la organización civil, ¿no? Lo llaman a Nehemías el hacedor de muros, pero hacía muros, pero también hacía muros metafóricos, ¿no? Con esto de ustedes afuera. Ahora lo vamos a ver. Fíjense que los retornados, ¿m? Se consideran ellos el verdadero Israel, ¿m? Porque acuérdense que habían deportado eh, a la élite política, religiosa, social, ¿eh? Y los quedados eran los pobres, era el campesinado, que fíjense cómo lo llamaban despectivamente, la gente de la tierra. Horrible, ¿no? Como decir, los descartados, ¿no? Y se habían mezclado, obvio, había quedado todo casi vacío y se habían mezclado con extranjeros, habían venido de arriba, de abajo, de todos lados y se habían mezclado con extranjeros y ocuparon las tierras vacías, que van a esperar que volvieran. Entonces ellos se ocuparon las tierras, se casaron con los extranjeros y las extranjeras que venían. Entonces quedó una composición plural, étnica, religiosa, todo que era una mezcolanza para estos que venían con nosotros somos los verdaderos, ¿no? Entonces ellos cuando vuelven tienen que reavivar también esta conciencia de que el exilio no terminó con la relación de alianza de Dios con su pueblo. Porque acuérdense que ellos decían, no, bueno, no, Dios nos castigó por nuestras infidelidades. Bueno, bueno, pero igual seguimos siendo el pueblo elegido, Dios no, con eso no rompió la alianza, ¿viste? Como que se tenían que reafirmar en su identidad, pues si no no eran nada. ¿M? Entonces, la relación de alianza está todavía vigente. Y seguimos siendo, dirían ellos, el pueblo elegido, pero desde una concepción de privilegio excluyente, no de servicio, ¿no? Como decía Isaías, luz de las naciones, ¿eh? Andarán las naciones a tu luz, Israel. ¿M? No así, sino de exclusividad, excluyente. Y entonces ellos buscan consolidar esta identidad y restaurar el pueblo, pero ¿cómo? Cerrándose, replegándose, con rigorismo y celo religioso, étnico, nacionalista y todo lo que vos quieras, levantando barreras. ¿M? Ahí están los muros, contra todo lo que les significaba una amenaza para su fe y la pureza. ¿M? Todo lo pagano era considerado contaminante, ¿m? Y factor de desintegración, peligroso para nuestra identidad, peligroso. Reconstruyen el templo, en los muros de la ciudad, reorganizan el culto, la clase sacerdotal, enfatizan las leyes de pureza y buscan em, recuperar a través de de las genealogías, ¿no? A ver quiénes son los que pertenecen realmente al pueblo, quiénes no, para echarlos,
y quiénes son los que tienen derecho a las tierras. Entonces, fíjense cómo ellos van a pedir informe, haber venido, decir de dónde vení, cuál era tu padre, tu abuelo. Bueno, acá sí, podés tener la tierra, era aquella, la tuya, vos no, bueno, afuera. O sea, a través de las genealogías. Y escuchen esto de las genealogías, ¿no? Solo los puros, los que somos de esta raza, religión, nacionalidad y pipipi, adentro. Los demás afuera. Pero va a tener que ver con lo que vamos a seguir, lo que vamos a ir hoy. Y en esta radicalización nacionalista se vuelven recontra intransigentes. No solo prohibiendo matrimonios mixtos, que bueno, ponele, sino, fíjense la situación, expulsando a las mujeres y los hijos extranjeros. Entonces vos te casaste con una del pueblo de allá, afuera, mandala de vuelta para las casas, como diríamos acá en Saladillo, mandala de vuelta a su pueblo porque acá no tiene nada que ver ni pisar. Y al hijo que vaya con ella también. Porque, claro, el miedo es que contaminen religiosamente con la religión, digamos, de ellos, la etnia también. O sea, este, y miren lo que reflotan, tanto que amamos el Deuteronomio, perdóname Adriana, pero reflotan Deuteronomio cuando dice, cuando entren en la tierra, no harán alianza con pueblos vencidos, ni contraerás matrimonio con sus hijos e hijas, porque apartarán a los tuyos del servicio de Yahvé. Y entonces así pretendían consolidar su identidad. Hay que entenderlos, también la época, ¿no? Consolidar esa identidad judía en sus cimientos fundantes, que cuáles son la ley, el templo, la tierra y esta conciencia de elección también, ¿no? Y entonces, radicalizados en este nacionalismo, pero yo le voy a dar un changüí a esto, ¿no? De supervivencia. De autoprotección, no de conquista. Ahí ya hubiera sido jodido del todo, no de conquista. Pero bueno, hay otras formas. Lo bueno es que esto es maravilloso porque pasa en todas las épocas, ¿no? Hay un cisma al interior del pueblo, porque las disposiciones de arriba chocan con la vida cotidiana. Vamos pensando, ¿eh? Y a mí me hace reflotar siempre, por lo menos lo de la época del COVID, ¿no? Las imposiciones de arriba chocan con las necesidades y el sufrimiento del pueblo, aún con sus intuiciones, aún con su sentido común. Eh, Me acuerdo de la viejita que bajaba a la plaza a tomar sol porque el médico le decía de la vitamina D y se le ponía a los policías adentro, adelante para que no tome sol. ¿En qué jorobaba? Y se acuerdan lo peor, ese papá que tuvo que llevar a su hijita con cáncer a pie, ¿eh? O sea, el pueblo tiene una sabiduría, y unas intuiciones y un sentido común que expresan esto otro, ¿no? Entonces, al tiempo que la autoridad pregonaba oficialmente esta exclusividad de Yahvé para Israel, desde esta perspectiva cerrada, clericalista, intolerable, impuesta y expresada en Esdras y Nehemías, hubo adentro un espacio subterráneo de reflexión desde la vida, surgida en el pueblo, desde el sufrimiento propio del pueblo, y de estas intuiciones y de este, sobre todo este sentido común que tiene el pueblo, ¿no? Sensu fide, dirían, ¿no? Que abría a una visión esperanzadora, de apertura, de inclusión, y no solo de inclusión, porque a veces es, bueno, vengan, porque por ahí el tema de los inmigrantes tiene esto, abrimos las puertas, pero no hay que incluirlos solo, hay que integrarlos, para que no se formen estos guetos y estas cosas, y que sí, están en nuestra tierra, pero afuera, integrarlos. Fíjense qué importante es esto también, ¿no? Un Dios para todos sin fronteras en esta línea del universalismo, ¿se acuerdan? En base a las convicciones del Génesis, en Abraham serán bendecidos todos los pueblos. Fíjense
desde Abraham. En Abraham van a ser bendecidos todos los pueblos. O sea, no es tardío este invento del universalismo, es desde los comienzos, ¿eh? Y esto, bueno, reforzado por esto que decíamos, los círculos proféticos anónimos, ¿m? Que se expresaron, por ejemplo, en Isaías, te daré como luz de las naciones, o miren esta, mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Eso seguro que no la decía Esdras y Nehemías, ¿viste? No la leyeron. O sea, esto estaba también, ¿eh? Bueno, esta teología abierta de inclusión, donde prevalece la fraternidad, la acogida, la manera de entender las relaciones desde otro lado, desde la misericordia de Dios, desde la posibilidad de reconstruir un pueblo desde la inclusión, el perdón y la misericordia, es lo que va a expresar Ruth y Jonás. Vamos a ver solamente Ruth hoy, pero bueno, esto vamos a dejar ahí. Esta es la postura entonces de Ruth y Jonás frente a la ideología, como dijimos, cerrada de Esdras y Nehemías. Pablo, si querés preparar, como nosotros vamos a hacer una, como les dije yo, una, para que me falta acá, una lectura acompañada. Quiere decir que vamos a aprender a ver cómo, así a lo rapidito, ¿no? Cómo leer un libro, ¿m? Cómo vamos a ir buscando qué es lo que hay que mirar, cómo hay que mirarlo, ¿eh? ¿Tenés ahí la primera que te mandé, Pablo? La de... Ahí está. Si querés la podemos poner como para que nos dé... Para un poquito, que voy a poner. Acá tenemos, ¿qué tener en cuenta al leer un libro? Estos son tips rapiditos, ¿eh? Porque vamos a empezar a aprender a leer los libros. Bueno, tenemos que ver el mundo del libro. El mundo del libro es el texto. ¿Qué está pasando en el libro? ¿Mm? ¿Qué está pasando en el libro? El mundo atrás del libro, el contexto. ¿Esto a qué viene? ¿Eh? Porque esto a qué viene. Y el mundo adelante el libro, ¿qué es lo que expresó una de ustedes que no me acuerdo? Era una chica el otro día, cuando estabas vos, Pablo, que a mí me repercute en la vida. ¿Eh? Justamente, sí, es el mundo adelante el libro. Sos vos el lector. ¿Eh? Entonces, tips. ¿Qué dice? El mundo del libro. ¿Cómo lo cuenta? ¿Cómo contribuyó la forma literaria para conseguir el objetivo? Y ahora en Ruth, ¿no? Estamos hablando. Acá hay algo revolucionario. Fíjense, una línea femenina en la manera de contar la historia. Lo vamos a ver, no porque haya mujeres. Hay una línea, una forma de contar la historia. Hay dos mujeres pobres tratando de sobrevivir en un mundo patriarcal, pero miren cómo lo, observen, gústenlo cómo lo van a contar. Contexto, ¿para qué se contó? ¿Qué se tenía en mente? ¿Qué preguntas? ¿Qué situaciones o habría crisis? Y fíjense lo que dijo de Esdras y Nehemías, este posconcilio, posexilio, concilio, ya estoy. Ahí atrás, ¿qué preguntas hay atrás y qué respuestas propone? Nada se escribe porque sí. Nada se escribe porque sí. Guarda. Y esto, el lector, ¿desde dónde miramos? ¿Qué tiene que ver con mi vida? ¿Qué me provoca? ¿Qué me cuestiona, me inspira, me alienta? ¿Eh? Entonces, llevamos a nuestra vida o a nuestra situación comunitaria también esta historia, por comparación puede ser, por contraste, como estamos actuando, por inspiración, por desafío, lo veo como un montón de desafíos yo esto de Ruth, por cambio, y otra de las preguntas es por qué y cómo llega al canon. Bueno, bueno, listo. Ya, ahora ya, gracias Pablo, volvemos a seguir. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con el libro, no sé si lo tenemos todos a mano. Florencia, Iván, Máximo, bueno, Máximo estaba por ahí. Bueno.
Este libro de Ruth dicen los que saben más que es una delicia de la narrativa israelita. Y les voy a dar calificativos, pero no son porque sí, ¿eh? Fíjense, es entrañable, es literariamente bella, ¿m? Es profunda, es audaz, es provocativa, lejos del templo y de Jerusalén. Es como decir, mira vos la mosquita muerta, lo que tenía atrás, ¿eh? ¿Viste cuando decís, mira vos? Ah, y parecía tan novelita de la tarde, ¿eh? Así que, ojo, ¿eh? Sutil, irónica, parece novelita ingenua, pero es la estrategia, porque cómo se usa la estrategia literaria, ¿no? Pero es la estrategia para que sea aceptada sin provocar polémica. ¿M? Pero realmente es literatura de resistencia, ¿no? Eso es lo que tiene la narrativa, tiene el poder de presentar contenidos difíciles de manera menos amenazantes. Pero si lo mirás en profundidad, te la está dando, te la está diciendo, viste, así como dicen, en tu cara, ¿eh? Bueno, pero así parece una novelita ingenua, ¿eh? Esto lo leen porque es teológicamente intencionada. Este no es Ruth, porque bueno, Ruth, no, te la estoy diciendo, Esdras y Nehemías, cachai, Esdras y Nehemías, eso es. Esto lo leen los judíos en Shavuot, que es en el Pentecostés de ellos porque habla del tiempo de la cosecha, porque el Shavuot primeramente era la fiesta agraria de acción de gracias por la cosecha. Después se transformó en acción de gracias por el don de la Torá. Y ellos la leen en Shavuot, que es por este tiempo, ¿eh? Porque el Pentecostés, el Shavuot judío fue por este tiempo. Porque vieron que siempre es así paralelo a los nuestros, ¿eh? Bueno, y no, porque esto es importante, miren, el caracú de este libro de Ruth parece que nació a partir de un relato popular que circulaba por ahí, capaz hasta en el preexilio, ¿eh? Pero después lo tomaron, lo reinterpretaron, le pusieron sus intereses y lo fueron consolidando a la luz del exilio y del posexilio, para responder a las nuevas necesidades. Así que capaz que partió de algún relato que encontraron por ahí, que se contaba en los pueblos, así, pero porque sí, ¿no? Bueno, entonces, es, Ruth es el plan alternativo para la reconstrucción del pueblo. Esto es lo que Ruth le quiere, el libro Ruth quiere mandar a decir, ¿no? Y la recuperación de la identidad del pueblo desde una historia de mujeres, pero no levantando muros, desde la esperanza, desde el sentido comunitario, desde el cuidado del otro, desde la inclusión e integración, desde la solidaridad, desde el perdón y frente a ese horizonte y esa perspectiva particularista y excluyente, que parecía que fuera la única solución, que estaba impuesta desde el poder. Nemías, miren esto de un versículo que tiene Nehemías que lo toma, ¿viste? No daréis vuestras hijas ni toméis a sus hijos por esposos, que lo trae desde el Deuteronomio, lo vuelve a reforzar Nehemías. Miren lo que había en números. En Sittim, las amonitas y las moabitas, justo mujeres, sedujeron a los israelitas y fornicaron con ellos, invitándolos a festejar culto a Baal. Fíjense, ¿eh? Los sedujeron, así que como que son fiesteras, las moabitas, guarda con ellas, guarda con las moabitas, las amonitas, que después te enroscan la víbora y vos festejás y el culto a Baal. Te vas para otro lado, así que no te cases, no la mires, no hagas fiesta con ninguna de ellas. Y el Deuteronomio. Ah, esta es brava, está bravísima. Mira, Adri, escúchala esta, Adri. Mira, así es, tipo vendetta. No entrará ni el moabita a la asamblea, bueno, varios, ¿no? Pero ni el moabita a la asamblea de Yahvé,
porque no nos recibieron ni nos dieron pan ni agua en el camino cuando salimos de Egipto. Venganza. Y sin embargo, fíjense, hablamos de pan. Los moabitas que no le dieron pan. Buah, quedamos ahí. Muy bien. Y aparte le tenían una idea a los moabitas, porque acuérdense que tiene origen incestuoso. Vienen, de Lot y sus hijas, ¿eh? Así que del incesto de Lot y sus hijas. Así que bueno, tenían toda, o sea, tienen una mala prensa, la moabita, fiestera, nada solidarias, y encima vienen, andás a ver qué pariente, bueno, o sea, terrible. Bueno, vamos a los personajes. Ruth, el personaje, el nombre Ruth parece que viene del siríaco amiga. O del hebreo, no está muy claro, pero miren que tiene que ver aliviar, de un verbo hebreo que viene aliviar. Y esta Ruth expresa, ¿no? Fortaleza en su vulnerabilidad. Ella es la que hace que la acción progrese. Ustedes vayan acordándose porque ahora lo vamos a leer, ¿no? Ella es talentosa, es sensible, es servicial, es solidaria, pero es una extranjera moabita. ¡Apa! Y sin embargo, esta extranjera, que podía ser contaminante, y moabita, que es de lo peor de lo peor, encarna la misericordia de Dios. Y no solo que la encarna, ¿no? Sino que Dios confirma, esa misericordia que expresa, Ruth, y la recompensa con algo que está totalmente enfrentado a la ideología oficial, ¿no? Nacionalista. Una moabita, por eso les digo la de las genealogías, va a ser la bisabuela del gran rey David. Le rompió la genealogía, que tenía que ser toda pura. Así que el rey David tiene una moabita en su genealogía. O sea, David, vos no tenés ni sos de este pueblo, ni tenés tierra, ¿eh? Y después va a seguir el tema, porque también va a estar en otra genealogía, que me imagino que usted ya la sabe. Noemí, que es la nuera, la suegra, Noemí quiere decir agraciada, dulce, dulce. Acuérdense esto, dulce. Va a tener que ver, ¿eh? Por eso es, tan irónica, ¿eh? Esto del pan, esto de dulce. Ella es la suegra y ella es la que está atrás de la escena, ¿eh? A ella la mueve el cariño, la aceptación del extranjero, fíjense, el agradecimiento, la preocupación por el otro. Y está escrito desde su perspectiva, porque al comienzo ella es la que sufre y al final, no lo quiero espolear, pero bueno, ya sabemos medio cómo termina, ella es la colmada. Aunque el hijo le nace a Ruth, ella es la colmada, ¿eh? Así que es desde ella. Bueno, vamos a... ¿Quién tenía el capítulo uno? Laura. Bueno, vamos a ver la trama, ¿no? Ya voy a abrir el mío para que yo lo tengo acá, también. Es una trama, es una crónica familiar, así, disfrazadita de todo lo que dijimos, una crónica familiar. Había hambre en Belén. ¿Qué quiere decir Belén? ¿Se acuerdan? Casa del pan. Pan. Casa del pan. No había pan en Belén. Ya empezamos. Dale, Laura, ¿querés leer el versículo uno? Dale. Una vez, en tiempo de los jueces, hubo hambre en Palestina, y un hombre de Belén de Judá emigró al país de Moab con su mujer y sus dos hijos. Muy bien. Justo van a buscar pan al lugar donde no les habían dado pan. Y les dieron pan. Vivieron muchos años ahí, ¿eh? Y los hijos se casaron con... Fíjense, ¿no? Y los que no le habían querido dar... Los que en Belén, que se supone que era la casa del pan, se quedaron sin pan. Y van a Moab, donde no le habían dado pan, y sí les dieron pan. Y no se lo dieron pan, sino que le dieron dos nueras, ¿eh?
que cuidaron un montón de los hijos, ¿eh? Entonces, fueron realmente al peor lugar, más hostil, donde ir a buscar pan, porque no les habían dado, y con las peores mujeres para casarse, ¿eh? Y sin embargo, bueno, se mueren, hay este señor tiene dos hijos, la esposa es Noemí, tiene dos hijos, se casan con dos moabitas y se mueren los tres varones. Chao. Entonces Noemí dice de volver a Belén. Seguimos, Laura, lee el uno del 8 al 11. Vamos a escuchar, ¿eh? Entonces Noemí les dijo, regresen a casa de su madre, que el Señor las trate con la misma bondad con que nos han tratado a los que murieron y a mí, y que el Señor les conceda una vida feliz en la casa de un nuevo marido. Y él y las besó. Ellas se pusieron a llorar y le dijeron, no, iremos contigo a tu pueblo. Noemí insistió, regresen, hijas mías, ¿a qué van a venir conmigo? ¿Creen que aún puedo tener hijos que lleguen a casarse con ustedes? Hasta ahí, bueno, listo. Hasta ahí el Fíjense 11. una, ¿eh? Hasta el 8. ¿Llegaste hasta el 8, Laura? Yo Del vuelvo 8 al 11. del 8 al 11. ¿Llegaste al 11? Sí. Sí. ¿Sí? Perfecto. Fíjense una cosa, miren esta mano. Cuando vos mandás una chica, la mandás de vuelta a la casa de la casa paterna. Acá es la casa de Ujú. la madre. Madre. En un lugar, un contexto patriarcal. Volvé a la casa de tu mamá. Como diciendo, ahí vas a tener cobijo en la casa de tu mamá. Fíjense ¿no? Y otra cosa, que Yahvé las acompañe y las proteja. O sea, a unas extranjeras. ¿Eh? Entonces, fíjense ya la apertura de Noemí. El Dios de Israel puede proteger y cuidar a unas extranjeras. ¿Eh? Fíjense cómo ya va abriendo, ¿eh? Que las cuide, ¿no? Y les dice, porque, para que tengan marido. Y ahora ya está, ¿no? Vuelvan a la casa de su madre y Yahvé las va a cuidar, ojalá que las cuide como ustedes cuidaron a mis hijos, que eran los maridos de ella. Muy bien, dale con el 11, espérate, 11b. Continúa. Dos. Sí, dale. Regresen, hijas mías, regresen. Soy demasiado vieja para casarme otra vez. Y aunque me casara de nuevo, concibiera esta misma noche y tuviera hijos, ¿podrían ustedes esperar a que fueran mayores? ¿Van por eso a dejar de casarse de nuevo? No, hijas mías, mi pena es mayor que la de ustedes, pues el Señor me ha castigado. Bueno, me parece que hasta ahí, ¿no? ¿Llegaste? Hasta ahí ¿No? es, sí. Bueno, fíjense, dos cositas acá. ¿Qué tiene que ver ella que no va a poder tener hijos y si los tuviera? Esto es la clave, ¿eh? La clave del libro, ¿eh? Acá tengo yo hijos en mi seno que les pueda dar maridos. ¿Y por qué no? Justamente, ahí está la clave. Lo voy a dejar así, ¿eh? Pero fíjense en esto. Primero, no hay futuro sin maridos. Y sin embargo, esto es la clave que va a resolver toda la situación al final. ¿Mm? Bueno, voy dejando abierto para que después hagan las conexiones, ¿eh? Bueno, una de las nueras, Orfá, que quiere decir nuca, ¿eh? Se da vuelta y se va. Ay, ¿querés ponerlo? Está esa diapo. Se va. Se pone a llorar y se va. Pero el texto no la juzga. Eso es importante, miren, 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 ¿no? En la crisis, qué lindo esto, cada uno hace lo que puede y no podemos andar juzgando, ¿eh? ¿Mm? Se va llorando, ahí está, ¿ven allá? Se va llorando. ¿Querés leer antes que esto? ¿Me seguís leyendo un poquitito, Laura, el 14 y el Sí. 15? Sí. De nuevo comenzaron a llorar. Después, Orfá besó a su suegra y regresó a su pueblo, mientras que Ruth se quedó con Noemí.
Noemí le dijo, mira, tu cuñada regresa a su pueblo y a su Dios. Vete tú también con ella. Muy bien. Y ahora viene esto, que es el poema hermoso de compromiso y fidelidad. ¿Querés leerlo vos, Adri? Bueno, cómo no. Porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Fíjense qué pacto de amor y de fidelidad y de compromiso en el cuidado, ¿no? ¿Cómo dejarla? Viuda sin hijos, viuda sin hijos, ¿eh? Acuérdense, no hay vida sin marido, ¿eh? Por eso el tema del marido era tan importante, ¿no? Y que ella quiere que vayan a conseguir marido, ¿eh? Solas, pobres, ¿eh? Y fíjense que esto que ella expresa en este poema está en el Éxodo, ¿eh? Dios lo dice, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Y ella, la pagana, sabe de misericordia y encarna ese Gesed, esa misericordia de Dios, y entra en la alianza. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella está entrando en la alianza con ese pacto de fidelidad, ¿eh? Pacto de amor, de lealtad que da vida, ¿eh? Cuidado, son dos mujeres, fíjense, tienen lo peor, dos mujeres viudas, pobres, sin hijos, una migrante encima, y encima moabita, luchando por sobrevivir en una sociedad patriarcal, que si no tenés marido, pero sin embargo no se cierran en el duelo, ¿eh? Y sus acciones van a modificar no solo la historia suya, sino la historia de su pueblo, ¿eh? Desde esto, desde la misericordia, desde la aceptación del otro, desde la solidaridad. Y fíjense que en un mundo así, donde había pocas opciones, ¿no? Limitadas, miren todo lo que tenían, eran mujeres, eran viudas, no tenían hijos, una encima era extranjera y de las peores, de las peores. Miran al futuro arriesgándose a lo desconocido. ¿M? Fíjense que ella encima dijo que Dios casi que la había abandonado, ¿no? Aún arriesgando su reputación, pero siguen adelante y siguen juntas, ¿eh? Fíjense, ¿no? Apoyándose una con la otra. Bueno, está bien, Pablo, si querés. Laura, te pido dos últimas changuitas. Si querés, ahí está. Laura, 19 al 21. Acuérdense que Ruth quería decir dulce, ¿no? Bueno, dale. De- Partieron juntas, Dale, ¿está bien? 19. Sí. Partieron juntas y llegaron a Belén. Al verlas llegar, se alborotó la ciudad y las mujeres comentaban, sí, es Noemí, pero ella respondía, no me llamen más Noemí, llámenme Mará, porque el poderoso me ha llenado de amargura. Salí llena y vacía, salí llena y vacía me hace regresar el Señor. ¿Por qué llamarme todavía Noemí si el Señor me ha humillado tanto y el poderoso me ha hecho desgraciada? Ahí está. Miren, teníamos una profesora de hebreo ahí en la escuela bíblica que decía, no llamen a sus hijas Mara. ¿Vieron Mara? ¿Por qué Mara? Mara, bueno, quiere decir amarga, ¿eh? Quiere decir amarga. Fíjense que Noemí quería decir dulce y ahora llámenme Mara, Mará, ¿eh? Que quiere decir amargada. Bueno, y esto también, perdió su identidad, perdió a sus hijos, a su marido, a sus hijos y siente que perdió a Dios. ¿M? Fíjense lo vacía que vuelve. Léeme el 22c y ya terminamos, porque, bueno, lo leo yo, porque es el último rengloncito, la última oración. Miren qué es. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Qué quiere decir cuando vos decís
llego para la cosecha. ¿Qué sensación te da? ¿De amargura o de esperanza? Llego para la cosecha. Esperanza. Claro, llego para la cosecha, ¿eh? Es un guiño literario. Acá, a pesar de esto, de la amargura, de vacía, hay esperanza, ¿eh? Hay promesa de pan, hay comida, ¿eh? Muy bien, listo. ¿Quién tenía la changa del capítulo 2? ¿Fabián? ¿Sí? Sí, Listo. Buenísimo. Seguimos. El 2, 1 al 2. A ver. bien. Bueno, yo tengo la Biblia de Jerusalén, es otra Dale, dale, versión, dale, vos lees que está te con doy. un español más castizo, ¿no? Sí, 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 sí. Dice, tenía Noemí por parte de su marido un pariente de buena posición, de la familia de Elimelech, llamado Booz. Ruth, la moabita, dijo a Noemí, dejadme ir al campo a espigar, detrás de aquel a cuyos ojos hallé gracia. Ella respondió, vete, hija mía. Muy bien. Fíjense, ¿no? No, no se quedaron ahí diciendo, uy, ¿ahora qué vamos a hacer? Las dos solas. Bueno, Ruth, iniciativa, ¿eh? ¿Hay cosecha? Vayamos. Y va a apelar, fíjense, a una institución del derecho también judío que se llama el derecho del rastrojo, es la rebusca, que figura en el Deuteronomio, figura también en el Levítico, que es un derecho, no es limosna, es derecho de los pobres. Se llama así, derecho de los pobres, porque es que pueden ir atrás de los cosechadores a juntar lo que va quedando, ¿eh? Lo que sobra, lo que queda, ¿eh? Después de que pasan los cosechadores, ¿eh? Es el derecho para los pobres, los huérfanos, las viudas, los forasteros. Y ellos tienen la obligación de no cegar, no cosechar hasta el borde del terreno, digamos. ¿Eh? Ni siquiera volver a buscar si se les quedó algún fardito por allá. ¿Eh? Eso va para los pobres. Fíjense, qué lindo esto. Y justo en el campo de un pariente del suegro, del que se había muerto, ¿eh? Entonces, fíjense cómo Dios está atrás de lo cotidiano, ¿no? Esto, ¿no? Pero era un derecho, que si bien es un derecho, fíjense que ella va a pedir permiso, permiso, porque aunque es un derecho, es con permiso y tampoco tiene, si no lo cumplían, una pena. Así que bueno, un derecho de acuerdo a la bondad de la persona, del dueño del campo, digamos, ¿no? Y en este caso era este vos. Muy bien, dale con 2-5, a ver, ¿podés, Fabián? Sí. Preguntó Booz al criado que estaba al frente de los segadores, ¿de quién es esta muchacha? El criado que estaba al frente de los segadores dijo, es la joven moabita que vino con Noemí de los campos de Moab. Muy bien, está ahí. Che, ¿se fijaron? ¿De quién es esta? La mujer propiedad de alguien tiene que ser. Ojo, ¿eh? ¿De quién es? ¿Eh? No de qué familia, ¿de quién es? ¿Eh? ¿De qué? Bueno, eso es importante, ¿no? Siempre la mujer tiene que ser propiedad de alguno. Y después entonces el hombre este, qué sé yo, el capataz, le cuenta que trabajó muy duro, que la verdad que trabajó mucho, qué sé yo, y le cuenta bien todo de dónde es. Y entonces vos la protege. Entonces le dice, bueno, quédate con las mujeres, se ve que había problema ahí. Le da orden a los varones de que no la molesten, le dice, pues si tenés sed, pedí que van a sacar agua del pozo. Bueno, miren cómo la va cuidando, ¿no? Fíjense, ya va queriendo esto, ¿eh? 2:10. Bien. Cayó ella sobre su rostro y se postró en tierra y le dijo, ¿cómo he hallado gracia a tus ojos para que te fijes en mí, que no soy más que una extranjera? Fíjate, ella conoce la teología oficial, ¿eh? Conoce que hasta que maltratan a las extranjeras, ¿eh? Entonces, bueno, pero él le cuenta que él sabe de la solidaridad que tuvo con su suegra, con su suegra, con sus hijos. Entonces, bueno, ya le va cerrando a vos, la chiquita esta. ¿Cómo vamos hasta acá?
Yo miro y no están dormidos. Muy Las bien. chicas, Pato, Vero y Anita, ¿sí? Muy Bueno, bien. vamos a Marce, ver el Anita. son 19:57, te voy diciendo. 19:57. Ah, bueno, pero faltaría un poquito nomás. Bueno, Dale. muy bien. Vamos a darle un poco más Bueno, en ¿querés leerme, Fabián, 2:12? Sí. Que Yahvé te recompense tu obra y que tu recompensa sea colmada de parte de Yahvé, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Miren que esto es una mano femenina, ¿eh? Esto viene del Deuteronomio, pero fíjense las alas, ¿eh? Como que cuidan, ¿no? Gesto femenino de Dios, ¿eh? Que cuida, que es recibida y su comportamiento y su fidelidad como hija de Abraham, ¿eh? Fíjate, que Dios te cuide, ya está dentro del pueblo, ¿eh? Entonces la invita a comer, que unte pan, le da grano tostado, le ordena a los cosechadores que dejen espigas a propósito. ¿M? No dejen para que ella y que caiga grano a propósito. Fíjense, ella le echó el ojo. ¿Eh? Y bueno, y la chica está bien, trabaja hasta tarde, o sea, le lleva todo a la suegra. Dale con el 2:20. Fíjense que acá hay otra cosa. Vamos, dale. Ya terminamos, Pablo, ya terminamos. Sí, eh, Noemí dijo a su nuera, bendito sea Yahvé que no deja de mostrar su bondad hacia los vivos y los muertos. Le dijo Noemí, ese hombre es nuestro pariente, es uno de los que tienen derecho de rescate sobre nosotros. Muy bien. Otro institución del derecho judío, el derecho de rescate. A ver si le suena. Rescate, redentor, goel. A veces este se llama goelato. Fíjense, si un pariente caía en la indigencia y debía vender su campo, o debía venderse como esclavo, el pariente más cercano del clan esto debía rescatarlo comprando el campo, pagando por la libertad. Así decía el Levítico. O sea, hay uno que va a rescatar, que es el redentor. ¿No le decimos redentor a Jesús? ¿Paga por otro? ¿Eh? En derecho del derecho judío, ¿eh? Rescatarlo, ¿eh? Y esto es para preservar el patrimonio del clan, ¿eh? La tierra es de Dios, pero sin tierra no se sobrevive, ¿eh? Entonces esto fomentaba la corresponsabilidad de la comunidad, o sea, la tierra no puede caer en manos de otro, es de nuestra familia. ¿Quién tenía el capítulo 3? Posta que es medio... Ya terminado. Capítulo 3, vos, Javier. Yo. Tres Sí, sí. uno. Dale. Entonces Noemí, su suegra, le dijo, hija mía, yo quisiera conseguirte un lugar seguro, donde puedas ser feliz. Mira qué lindo, ¿eh? Entonces le va dando ahí, te dejo ahí. Noemí se preocupa por el futuro de Ruth, ¿eh? Pero miren qué bicha la vieja lo que le dice. Perfumate, ponete linda, andá, fíjate, andá al galponcito a la noche que va a estar aventando los granos. Y vos fíjate, cuando coma, cuando ya haya bebido, comido, yo qué sé qué, andate al galponcito, cuando ya esté durmiendo, cuando ya tenga, en uno dice, el corazón alegre, o sea que ya está medio machadito, vos acostate con él. A los pies acostate con él, ¿eh? A ver, lee 3:9, Javier. La vieja, se está preparando ¿Y algo la tú? vieja, fíjense. ¿Y tú quién eres? Le preguntó. Soy Ruth, tu servidora, respondió ella. Extiende tu manta sobre tu servidora, porque a ti te toca responder por mí. ¿Sigo? Ah, no, ya Sí. está. Bueno, Ese es el 9. no, está bien, listo, date. Entonces, extiende el borde de tu mando, dice, que es un eufemismo para casamiento, ¿eh? Le está diciendo, soy la de Noemí, qué sé yo. Acuérdense que Noemí no tenía hijos. Le correspondía. Bueno, ahora vamos a ver. Casamiento, ¿no? Le pide esta como casamiento, porque ella le dice, vos tenés derecho de rescate, que en realidad el rescate es la tierra. Este es otro, se llama el levirato, ¿eh? Pero esto es para que no se pierda el nombre del difunto, ¿eh? Cuando el marido de una se muere,
el hermano del marido tenía el deber de rescatarla, ¿m? Digamos, de que se case con ella, con él, ella, ¿eh? Así, el hijo que iba a tener esa señora con el cuñado iba a ser el hijo, o sea, del padre muerto, digamos, ¿no? Como perpetuar el progenitor, la ascendencia, ¿no es cierto? Estas son dos instituciones, una para preservar la tierra y otra para preservar la descendencia, ¿eh? Porque hijos sin tierra no sobreviven. Y tierra Mm. sin hijos se pierde, la pierde el clan, ¿eh? Y la descendencia del hijo iba a ser de Noemí, iba a ser para Noemí. Por eso Noemí le dice, yo no tengo hijos ahora, ¿para qué? Si yo me quedo embarazada ahora, ponele, cuando los chicos sean grandes para poder casarse con vos, te van a hacer vieja, no te voy a... Pero la vieja agarra al pariente más cercano. O sea, tergiversó la ley, posta, ¿eh? El único caso en el Antiguo Testamento que junta las dos cosas y la hace y se la endilga a alguien que no sea el hermano del difunto. Dice, bueno, es pariente, pero no importa, sirve igual. ¿Vieron? Sirve igual. Y le sirvió igual, fíjense. Bueno, bueno. Y ya les voy dando pila porque ya cuando se empieza a mover de la silla Pablo. Bueno, entonces ahí tenemos los dos institutos del derecho judío, ¿no? Preservar la tierra, preservar la descendencia. ¿Se acuerdan? No les puedo dar marido, pero se la engañó, agarró marido. Sí, mira, anda, ya ponete a los pies del tipo este. Bueno, ya está en el corazón del pueblo. Le dice, vos, hacelo, dale, Javier, a 3:11, B. Y 3:11, B al 14. Dice, haré por ti todo lo que me digas, porque toda la gente de mi pueblo sabe muy bien que eres una mujer virtuosa. Es verdad que a mí me toca responder por ti, pero hay otro pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y mañana, si él quiere ejercer contigo su derecho, que lo haga. De lo contrario, lo haré yo. Te lo juro, acuéstate hasta que amanezca. Ruth quedó acostada a sus pies hasta la madrugada, y se levantó a la hora en que un hombre todavía no puede reconocer a otro, porque vos no quería que se supiera que la mujer había venido a la era. Muy bien. ¿Viste? Mire cómo la cuida la reputación. Quédate acá, pero antes que amanezca, cuando todavía está oscurito, picátelas para que nadie te reconozca que estuviste por acá. Igual le gustó que estuviera ahí. Pero bueno, pero ya está en el corazón del pueblo. Fíjense que la llama mujer virtuosa, ¿eh? Eso que es lo que está en Proverbios, como lo más valioso de las joyas es tener una esposa virtuosa. Bueno, listo, ya está. Le cuida la reputación también porque había otro que tenía derecho de rescate. ¿Quién tenía el capítulo 4? Ya estamos terminando, Pablo, tranqui. Posta, Tranquila, no. tranquila que vamos bien, está muy Ah, interesante. bueno, porque después después me estoy cagando. Dale, Julieta. 4 del 1 al 2. Vamos a ver cómo resuelve Vos, este muchacho. vos subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó allí. Cuando pasó por ese lugar, el pariente del que había hablado antes le dijo, amigo, acércate y siéntate aquí. El hombre se acercó y se sentó. Luego vos llamó a 10 ancianos de la ciudad diciéndoles, siéntense aquí. Ellos se sentaron. Y él dijo a su pariente, Noemí ha vuelto de los campos de Moab y ha puesto en venta la parcela de nuestro hermano Elimelec. Me ha parecido bien informarte de esto, sugerirte que le compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres ejercer tu derecho de rescate, puedes hacerlo. De lo contrario, dímelo para que yo lo sepa. Tú eres el primero que puede ejercer ese derecho y después vengo yo. Listo, El ¿está? padre respondió, está bien, lo haré. Bueno, pará. Está bien, lo haré no sé no sé hasta dónde llegamos, pero pará. El tema es este, miren. Vos llama a los ancianos, llama a este que tenía el derecho del rescate, pero acuérdense solo de la tierra. Pero como se juntó todo, el de la tierra y de casarte, el tipo dice, no, pará, la tierra sí,
Yo a la muchacha no me la llevo, porque después le nace un hijo y la plata, la herencia la tiene el chico. No, no, yo no, así no va. Entonces se hacen como un intercambio de sandalias, que así era el tema de los contratos, y él dice, bueno, listo, todo bien, sí, bueno, Regio, asumo yo. Fíjate, Julieta, porque no puede terminar ahí, a ver, ¿qué Biblia tenés? Bueno, igual El tiene que 4 sí, termina ahí. seguiría un poquitito entonces, ¿eh? Bueno, pero vos añadió, si le compras a Noemí la parcela de Ah, está. campo, también tendrás que casarte con Ruth, la Ah, está. moabita, esposa del difunto, a fin de perpetuar el nombre de éste sobre su patrimonio. Ah, ahí está, claro, le agregó eso. Y el tipo dijo, no, güey, no, gracias, no, pará, che, yo con la mía ya tengo y yo quiero la tierra, pero no quiero no quiero perder porque voy a tener un hijo con la otra. Muy bien. Entonces, pero ahora asume vos y a ver qué pasa. Julieta, 4:11. Del 4, bueno, él respondió, en esas condiciones yo no puedo comprar porque perjudicaría a mis herederos. Ejerce tú mi derecho, porque yo no puedo hacerlo. En Israel existía antiguamente la costumbre de quitarse las sandalias y dársela. Para 4:11. ¿Dónde está el 11? Ah, perdón, 4, directo al 11, perdón, entendí Al del 4 11, al sí, 11. sí. Toda la gente que estaba en la puerta de la ciudad y los ancianos respondieron, somos testigos que el Señor haga a esta mujer semejante a Raquel y a Lía, los dos que edificaron la casa de Israel, que llegues a ser poderosa en Efratá y adquieras renombre en Belén. Miren qué lindo, ¿no? Ya está en la línea de las matriarcas del Antiguo Testamento, de las fundadoras del pueblo. ¿Eh? Lía, ¿eh? ¿Y qué más dice Lía y Raquel? Y Raquel las pone dentro, una moabita dentro de la línea, como decir, línea fundadora, ¿no? De Israel, línea fundadora. Fíjense, o sea, y todo el pueblo no es que vos porque le tenía onda, no, todo el pueblo la reconoce, ¿eh? Y este coro de alabanza, ¿no? Que Yahvé, mm, como le dice de Yahvé, que haga Que Yahvé llegues que a la ser mujer, poderosa en Efratá y adquieras renombre en Belén. fíjense, ya está dentro de la alianza, ya está reconocida por todo el pueblo. Bueno, muy bien, y ahora faltaría esto de 13 al 17. Dale, y ahí ya termina. Ahí va, Mónica, después ya terminamos y dale. Del Vos 13 se casó con Ruth y se unió a ella. El Señor hizo que ella concibiera y diera a luz a un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor, que hoy no te deja faltar quien responda por ti. Su nombre será proclamado en Israel. Él te confortará y será tu apoyo en la vejez, porque te lo ha engendrado tu nuera que te quiere tanto y que vale para ti más que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso sobre su regazo y se encargó de criarlo. el Puse la 17 imagen, también. ¿está bien? Sí, excelente, qué atento Las vecinas le dieron un nombre, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Jesé, el padre de David. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Laura. Fíjense un par de cositas, ¿no? Primero que el niño le nació a Noemí. ¿Se acuerdan? ¿Cómo yo no voy a tener hijos? El niño le nace a Noemí, o sea, la que venía vacía está colmada, ¿eh? Bueno, ya, y fíjense que todos ganan acá, como dicen en las empresas, win-win, ¿no? Noemí tiene el nieto, que va a ser su Goel, ¿eh? Porque ella va a rescatarla, él va a hacer rescatar la descendencia, digamos, va a rescatar al marido de Elimelech y va a rescatar a su padre, al padre, bueno, no, al marido de Ruth, ¿no? Entonces, de vaciada colmada está Noemí. Ruth va a tener un marido bueno. Vos,
una esposa fiel y virtuosa. Y este chico va a ser el servidor. De él van a ser el rey David. Fíjense, el restaurador del pueblo. Y va a estar en esta genealogía que tenía que ser pura. Y miren la genealogía del rey David. ¿Eh? Tiene esta muchacha, pero porque un pueblo supo apreciarla, supo integrarla, pero desde esta generosidad. Entonces, y o sea, de esta muchacha moabita van a ser el Mesías. Y fíjense que después, si lo pueden ver, es una de las cuatro mujeres también en la genealogía de Jesús. ¿Eh? Así que fíjense lo de las genealogías y del tema de la pureza. ¿Eh? Entonces, la restauración de este pueblo nace de dos mujeres pobres, no pasivas, que con fidelidad cambian la historia en la dirección de Dios, desde una teología abierta que cuestiona toda discriminación. Dos mujeres que superan el odio antiguo, qué bien nos vendría al pueblo nuestro con todas las grietas, ¿no? Reconstrucción desde el perdón, la paz, rompiendo fronteras, rompiendo prejuicios. Fíjense que con la ideología oficial a Ruth no le hubiera correspondido un lugar en la historia del pueblo. ¿Mm? Pero así es Dios. Miren qué lindo esto lo saqué de un lado. Transforma tragedias humanas en lugares de esperanza. Como dijo uno, hasta acá llegó el pasaje. Amén. Bueno, comentarios, no sé, tenía la mano levantada, Mónica, ¿puede ser? Sí, disculpen. No, no, era para comentar que me siento tan complacido porque leí la genealogía de San Mateo Ah, y dice que vos, el que hablamos recién, es hijo de Rahab, de la mujer de Jericó, esposa de Salmón. ¿se acuerdan todos? O sea, es una genealogía que viene re mal parida, en todo caso, de pura, bueno. Como decía uno, lo decía un día hablando de esto, en serio, lo dijo un sacerdote, dice, ¿quién no tiene una tía? ¿Vieron ese dicho? ¿Quién no tiene una tía? Bueno, fue Rajab, Tamar y todas esas. Pero bueno, esta era moabita. Tenía mala fama por las otras, pero fíjate, ¿no? Como esto de que no le correspondía un lugar y Dios transforma tragedias humanas en lugares de esperanza, si uno trata de caminar en los pasos de la misericordia, de la apertura, de todo. Por eso digo, esto es genial para nuestro pueblo, para, bueno, lo que está pasando también en todos lados con los migrantes, y todas estas grietas y todas estas cosas que tenemos que revisar y tratar de empezar a perdonarnos y mirarnos desde la fraternidad y de que somos todos hermanos, porque tenemos la misma tierra. Bueno, no sé, algún comentario o alguna cosa a preguntar o algo. Perdón que los tuve a los piques. Y bueno, ¿listo? Nada para comentar, Mercedes, Eh, nada. yo, yo Dale. pensaba en esto como el oficialismo de Nehemías era conservar la pureza y no esta discriminación y mantener, y después como en la realidad y los caminos de Dios son otra historia, ¿no? Y que esto esté en la Biblia, digamos, ¿no? O sea, Que esté en la es Biblia. palabra de Dios, ¿no? Y seguimos sumando personajes no puros, sino, o sea, la ley marca la pureza y después las vidas son así, ¿no? Porque aparte está esta sabiduría del pueblo, ¿viste? Está esta sabiduría del pueblo que también eso tenemos que rescatar para nuestra vida. A mí esto me pega mucho, ante el libro, ¿no? Adelante del libro la tengo un montón. ¿Quién había dicho la otra vez esto que me impacta a mí cuando hablamos de sabiduría? Como el libro le... ¿Eras vos, Gloria? No. Sí, Ah, y yo hablé de cómo vamos vivenciando el Antiguo Testamento
como si viviéramos, cada una de las cosas que vas diciendo es como que te interpelan, decís, pero esto pasa hoy, sigue pasando, ¿cuánto tenemos que aprender nosotros? ¿Cuánto tiene que aprender el pueblo judío, Israel? Todo, Todos. ¿no? Porque esto de, así como los israelitas te, te sienten el pueblo elegido, a nosotros a veces también nos pasa que cuando nos llaman para hacer alguna actividad importante en la parroquia o en algún lado donde estamos trabajando y decimos, ay, soy yo el elegido. Y en realidad es hay un montón, es tan rico todo lo que nos transmiten que dan ganas de leerlo y de ponerlo en práctica a lo que uno vive todos los días. Es lo que nos transmite la palabra de Dios, ¿viste? Lo que hay de eternidad y de humanidad y de camino, de guía, de luz en la palabra. Lo Bueno, que no algunos... sé, lo que por ahí interpreto, que por ahí uno está acostumbrado a escuchar de la Biblia más la parte más moral y dogmática, ¿no? Y como que nos hicieron hincapié en eso, digamos, los que nos lo transmitieron. Es también o sea, tal vez los que nos las hicieron leer eran más Nemías que Rutes, ¿no? Entonces, bueno, la idea es mostrar también que están las dos cosas, ¿no? Está Nehemías, pero está Ruth también y tantos personajes, creo que son mayoría. O sea, no es la moral lo más importante que tiene la Biblia, ¿no? El deber ser. No es eso, es la vida misma, la La experiencia de vida Dios. misma, la Es la vida misma. experiencia, es la experiencia que estos personajes tenían de Dios. Y la misma evolución de cómo Dios va evolucionando en cada uno de los personajes que vamos estudiando, ¿no? O leyendo. Cada vez Bueno, se va acercando más a la etapa de Jesucristo, al Padre de, ah, ¿no? ahí va un camino, sí, sí, Y sí. sí, sí, tal Ahí cual, va. no es casual. Sí, 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 sí. sí. Bueno, ¿alguna cosita más? Yo la veo a Mercedes ahí con los ojos mirándome y digo, decime algo, Mercedes. No sé, porque como se ve de los ojos No, A ver, Mercedes, mira la cámara así. contame, a ver, cuenten así, a ver el libro frente a ustedes, a ver qué les... A mí me, me resonó, me quedó resonando mucho el pacto de fidelidad Mm, de Ruth, que creo que tiene que ver con esto que vos decías la misericordia, de la fragilidad que tenemos que reconocernos entre todos, de la solidaridad. Y tal vez porque, como vos también decías, es un tiempo en que escasea bastante. Y bueno, me quedó resonando eso. ahí está, el lector frente al libro. Adelante el libro. Bueno, perdón Fabián que los tuve, Laura, todos los que los tuve corriendo con... Una un pequeño comentario. También no es casualidad la relación nuera-suegra. Es difícil. Justo, justo, O sea, justo, justo. mucho para pensar, chicos, Tenés mucho, razón, lo voy a poner para la próxima. ¿Te acordás? mucho No era, no para era, no pensar. era para mi hijo y mira cómo resultó, como dice ¿Eh? Mamerto, no era para mi hijo porque... Mucho, mucho, da para mucho, da para ¡Apa! mucho. Esa no la tenía, ¿eh? Ningún biblista había escrito esa. Gracias, mira la sabiduría popular. Tenés razón, justo. Porque un suegro con un yerno hasta andaría, mira. Pero claro, el binomio suegra nuera no era, o sea, desde siempre, no fue muy, Es o sea, difícil, desde es difícil, siempre, es difícil. desde el Antiguo Testamento. Mira, otro, ¿eh? ¿Viste cómo Otra aprendí? ironía que puso el autor, ¿no? Otra ironía, no la tenía. Buenísimo, Gloria. Bueno, gente, ahí está, te llegué a tiempo. No sé cuándo era ahora que. Perfecto, mira, sobró tiempo para la charla, para descubrir estos detalles, hermoso.
Bueno, muy bien, así que hemos cumplido con Bueno, Ruth. muy bien. Bueno, el tema del trabajo, les recuerdo, ¿alguno quiere hacer alguna consulta? Bueno, gracias, Marce, hermosa la clase. Y no Bueno, sé si alguno quiere preguntar algo acá o si no, estamos disponibles para preguntar. Ya algunos me estuvieron preguntando por privado, así que normalmente si ustedes hacen algún trabajo de alguno de los libros ¿cuál será la fecha? Dice, bueno, la fecha es el 24 de junio, pregunta Fabián. El 24 de junio es el día que hay que entregarlo. Incluso no hace falta que nos lo manden antes. Si lo quieren mandar antes para que lo revisemos, para que lo leamos, para que le hagamos una devolución, genial. Y si no, ese día nos presentan en qué estuvieron viendo. A veces llegan justo ese día, bueno, y nos comentan, me estaba preparando esto, no terminé, bueno, lo que sea. Así que los escuchamos y los esperamos que nos manden lo que quieran o las consultas. Y bueno, lo que le iba a decir, que cada profesor, más o menos según los libros que elijan, lo lee seguramente el profesor que preparó esos libros, ¿no? ¿Está bien? Nos vemos el miércoles que viene, entonces. Ya queda poquito. Queda literatura intertestamentaria, ¿no? El sí, próximo, que es la literatura que está entre los dos evangelios. ¿Eh? muy Perdón, bien. entre los dos testamentos. Sí. Bueno, nos Bueno, vemos. Nos Nos vemos. vemos el Gracias. miércoles. Buena semana para todos. Nos vemos el gracias. miércoles. Gracias, Marce. Gracias, profesora. Chao, gracias a Gracias. todos. Chao.